Muchas gracias por la invitación a mis compañeros. Voy a presentar a que pasen al escenario Francisco Escarfó, profesor y licenciado en Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata, magíster en Derechos Humanos, maestro en Educación Primaria de Adultos en escuela con sede en cárceles. ¿Está bien? Y Carmen Rodríguez, doctora en Educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos, licenciada en Psicología de UDELAR y psicoanalista. Les doy la socioanalista, sí, con los títulos. Sí, sí, perdón. Después de la presentación, la idea es que en este escenario ellos tenían unas preguntas que yo en realidad se las voy a contar al público y que ellos van a organizar en función a la exposición, en función a estas preguntas, no linealmente, pero sí con cierta orientación. Las preguntas que se les presentó a los compañeros fueron: ¿cuáles son las tensiones de la dimensión política de los dispositivos educativos que identifican en relación al aprendizaje en educación de jóvenes, de personas jóvenes y adultas? O sea, esa es la primera pregunta. Tensiones en esta dimensión de los dispositivos en personas de jóvenes y adultas. La segunda, ¿qué aspectos de la dimensión política de los dispositivos educativos consideran más relevantes para la construcción de escenarios de transformación de personas jóvenes y adultas? Y la tercera, les proponemos que los invitados definan una pregunta más que les interese vinculado con el tema, con su práctica profesional. Esas son las tres preguntas propuestas por la mesa. Así que les doy paso, van a tener más o menos 40-45 minutos para... Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y todas. Algunas cuestiones preliminares. Me quedé muy impactado recién con la apuesta del grupo, así que mis felicitaciones, en verdad. Esto del bla 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 y el sí y el no está siempre presente, ¿no? en las dinámicas y más en la educación formal, ¿no? Iba mirando cada uno y iba pensando, a veces hago eso, a veces hago esto otro, a veces hago esto, así que nos ha venido muy bien la intervención del grupo, también para pensarnos en nuestra práctica. En segundo lugar, agradecer la invitación a Andrea y a Javier. Lo tercero, agradecer, no solamente la invitación, sino la organización y todo el despliegue antes de venir. Sabemos del esfuerzo y el reconocimiento del trabajo que vienen haciendo. Lo segundo, ya para ir metiéndonos en lo que quiero compartir, yo la verdad siempre me invitan a hablar de educación en cárceles. Mi experticia o mi experiencia, mi formación pedagógica viene de ese palo. Entonces cuando Andrea me dice, mirá, es un evento, papá, educación de adultos, y yo me quedé medio ahí, digo, yo de esto sé, sí, sé porque trabajo como maestro de adultos hace 27 años en escuelas públicas que están dentro de la cárcel, o sea que trabajo como maestro de adultos, pero siempre en las cuestiones de reflexión y en las cuestiones de investigación y demás, siempre referencia a educación en cárcel. Así que esta es mi tercera vez que voy a hablar de educación de adultos, aunque la cárcel se va a colar, siempre aparece la cárcel, así que en algún momento de la presentación va a aparecer, pero me vino bien para hacer un ejercicio sobre todos estos años de trabajo como maestro de adultos, educación primaria de adultos en el contexto de privación de libertad. Lo cual también impele revisar mi formación, revisar las políticas públicas y demás. Y lo primero
Digo esto para que no esperen grandes conceptualizaciones y demás, sino que son reflexiones de la práctica, de lo que he visto y me ha tocado vivir. Así que también vengo más y me quiero poner en situación más de aprendizaje, de aprender. Lo primero, pensar la educación de adultos como una construcción sociohistórica compleja. Hablaron antes de nosotros, la mayoría planteando la complejidad desde el tiempo, desde lo curricular, desde la política pública. Así que eso por un lado. Segundo, que la educación de adultos ha puesto la garantía en toda su historia de la inclusión de aquellos postergados y excluidos. Siempre hemos notado que la educación de adultos, en la dimensión de educación, en esto de la masividad que marcaba hoy Javier, era siempre lo marginal. La política pública, uno mira presupuestos y siempre la educación de adultos va como al margen, a lo último. Así que esto, digo, de atención y de inclusión de postergados y excluidos, y no solamente en el derecho a la educación, sino de otros derechos. Una persona que no accede a la educación, bien sabemos, es como la muestra, como la punta de algo de otros derechos no satisfechos. Así que en ese aspecto es reconocido que la educación hace la dignidad de las personas, es un derecho que a la vez tiene, y esto nosotros lo podemos ver bien en la cárcel, al pensar la educación y concebirla como derecho humano, convierte a la persona de esa acción educativa en sujeto de derecho. Lo cual ahí me parece que hay una llave interesante para caminar al hecho de pensar la educación de adultos no como una intervención más compensatoria, que también voy a abordar eso, pero sí pensar que a la vez estamos hablando con un sujeto de derecho. Y que en esto de los tiempos que hablaban hoy, está en desarrollo. No es algo, una persona terminada, una persona, digamos, completa la educación primaria y ya está, o completa la educación secundaria y ya está, sino que siempre los tiempos, los contextos, los escenarios, las situaciones personales, las situaciones del país, van generando que justamente la persona no alcance con esto de completar la lectoescritura, completar la educación primaria, sino que siempre hay instancias para seguir formándonos. O sea, podemos ahí pensar en una educación durante toda la vida. Pensar también la educación como una oportunidad social. Yo siempre pongo de ejemplo cuántas personas hemos conocido en nuestro tránsito por la educación pública, formal. ¿Qué cosas nos ha abierto como oportunidad social de conocer a otras personas, de relacionarnos, de descubrir intereses? La educación despierta esta cuestión de oportunidad social. Segundo, la concepción de la educación como una acción política. Acción política, no perder la dimensión de la educación como acción y hecho político. Cuando llegamos a un aula nos paramos, ante un proyecto formativo, estamos llegando no solamente con nuestra historia personal, nuestra formación, sino con ideas. Idea de hombre, idea de sociedad, idea de justicia. Y eso se transpira. Se dicen los lenguajes, se contrapone, entonces es político. Y no perder la dimensión esa, porque nuestras políticas neoliberales que están desembarcando con intensidad en nuestra región, nos hacen como tomar cierta cuestión de distancia a la posición política. Escuchamos en el caso de Argentina, aquel es marxista, aquel es una locura, de estar hablando de esas cosas, pero bueno, está volviendo esta cuestión ideológica o ideologizada y empieza también como a pensarse la educación que no tiene que tener esta cuestión política o que tiene que ser, hay que ir a enseñar, hay que ir a dar conocimiento y nada más, ¿no? Lo cual también es más obviamente discutible. Pero hay que pensar la educación como hecho político en la intencionalidad. Por eso es interesante ver a qué vamos, cómo vamos, a qué contexto vamos. En esto de comprender ese contexto, comprender nuestra intervención, comprender
el concepto, digamos, la educación, en qué consiste, para poder lograr que los sujetos nos apropiemos de toda esa instancia. Esto impele pensar en una educación en derechos humanos, una educación en derechos humanos no solo en términos conceptuales, históricos y demás, sino pensarla también como la instancia de valórica, la instancia de destrezas, de habilidades. Hay que aprender a aceptar al otro. Eso se aprende. Digo, si hay unas cosas, tomando esto que decía Javier, yo lo mido siempre en términos de escuela, discúlpenme, pero vengo con eso, con esa formateada de cabeza. Pero digo, la escuela hoy tiene gran contradicción, porque la escuela, al no tener el conocimiento ella sola, el conocimiento se manda por todos lados, por el techo, prendemos la televisión, el celular. Digo, hay mucho conocimiento, hay mucha información dando vuelta, entonces la escuela pierde fuerza. Entonces, como un dispositivo de acción, digamos, que el Estado propone para llevar la oferta educativa, se debilita. Entonces, ¿para qué sería la escuela? Si la pensamos en términos, en otros tiempos la escuela era como aquello que iba, ¿no? y era un motor del conocimiento. Bueno, hoy día hay que pensarla diferente. Hoy día la escuela nos invita al espacio de la diversidad, al espacio público, donde nos encontramos. Entonces, a mí me parece que tiene que haber discusión también sobre ese rol de qué educación estamos también llevando en las escuelas al día de hoy, y más en educación de adultos, donde hay de jóvenes, ¿no? con gran impronta de conflictos, ¿no? De conflictos dramáticos que tienen los y las jóvenes. En el caso de Argentina, comentar 2 o 3 cositas preliminares. La Argentina tiene educación de adultos en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es donde yo trabajo. Desde 1974, la educación de adultos tiene una identidad mucho más fuerte en el esquema político, la política educativa. A eso se le suma en el 2006 la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria, antes hasta el 2006 solamente la educación primaria, lo cual implica pensar de dispositivos de la política pública para garantizar el derecho a la educación primaria y secundaria. Hay un articulado muy fuerte en la Ley Nacional de Educación, donde no solo implica la formación clásica, sino pone en juego la contextualidad sociocultural, la participación social, lo laboral, el enfoque de equidad de género, de diversidad cultural. Esto implica, me parece a mí, el pensar o poner en la mesa la perspectiva de educación permanente, de una educación no solamente para toda la vida, sino durante toda la vida. Y esto también implica decisiones pedagógicas, metodológicas, de contenidos, con tanta cuestión de información, con tanta cuestión de conocimiento. Bueno, ¿qué elegimos para llevar a las aulas? ¿Qué necesitan estos jóvenes, estas personas adultas? ¿Qué selección hacemos y por qué la hacemos? ¿No? A veces, yo soy de la idea de que a veces enseña más el cómo que el qué. Yo soy de la idea de que estamos en la era del cómo. A ver, lo voy a decir así en términos... Todos queremos ser felices, el tema es cómo. Digo, Macri quiere ser feliz, el tema es cómo. Yo también quiero ser feliz, pero no como Macri. Digo, para poner un personaje relevante. Entonces, el tema es, estamos en la era del cómo. ¿Cómo se hace? Todos sabemos que la educación es un derecho, está en la ley, pero ¿cómo? Estamos en ese tiempo. Bien, ya yendo a las 2 preguntas. Yo pensé, lo primero que pensé cuando me invitaron fue en los sentidos de la educación. ¿Cuál era el sentido? Lo segundo, las tensiones referidas al contexto y a la oferta educativa. Y el tercer punto era la referencia a lo curricular, donde entra el concepto de sujeto de la acción educativa, aspectos metodológicos y la formación docente. En general, en la atención con los sentidos, siempre sobrevuela esta idea de educación de adultos, educación compensatoria. Sobrevuela, digamos, cambian los currículos, se dice, pero siempre hay como un hecho
¿no? De que la educación de adultos es para compensar aquello que no se ha hecho en su tiempo. Digo, y en esquemas de la actualidad, esquemas neoliberales, paternalistas, autoritarios, segregativos, de reducción de derechos conquistados por las mayorías, esto de estudiar, de completar la primaria y la secundaria, tiene una cuestión estrictamente compensatoria. Y en estos sentidos, cumplir la escolaridad obligatoria por la sobredad, cubrir aquello no alcanzado en vistas a la homogeneización, la normalización que exige la sociedad, el sentido de una relación de no cumplimiento, digamos, lo que no aparece es si hay una educación de adultos, porque también no hubo en su tiempo una política pública que satisfaga la demanda de la masividad. No creo que la gente no vaya a la escuela porque no quiera, así deliberadamente, sino que con múltiples factores que hacen que la persona no pueda acceder, o accede y deja y vuelve a acceder más tarde. Entonces marca esto, ¿no? No todos pueden acceder, no todos pueden permanecer, en tanto en la política educativa que oferta el Estado. Hay una relación también con la meritocracia, hoy muy de moda. Hoy en la Argentina hay una corriente de emprendedorismo muy grande, vos podés, vos lo tenés que hacer, arreglate solo, ¿no? Y eso se siente, y eso me parece que está muy presente en los sentidos de la educación, ¿no? O sea, uno se educa o participa del sistema educativo con la idea de poder de poder resolver mi cuestión solo, ¿no? O sola. Y aparte también hacia la normalidad. Digo, en el caso de la cárcel, estos sentidos compensatorios son mucho más fuertes porque la educación opera o está concebida en muchos esquemas como una cuestión terapéutica. Entonces, si vos accedes a la educación, vas a estar mejor, y si estás mejor vas a poder cambiar tu vida y vas a volver a la sociedad mejor, ¿no? Entonces, me parece que en ese plano, satisfaciendo el sentido de la normalidad, lo que corresponde hacer, está ese sentido compensatorio. Ahora está muy de moda en Argentina el saber robotizado, todos tenemos que manejar. Hubo un senador, ex ministro de Educación, que hablaba de hay que enseñar a manejar drones. Mamita querida. Pero bueno, la cuestión robotizada, la de tecnología comunicacional, digo, también entra a jugar a la hora de pensar el sentido de la educación. ¿Ponemos eso para quién? ¿Para quién? ¿Cómo ponemos eso? ¿Qué sentido tiene? En un contexto, en un escenario, en un territorio donde los pibes apenas pueden comer una vez o dos veces al día, ¿no? Entonces me parece que hay que revisar eso. Bien, y también sobrevuela en el sentido compensatorio esta cuestión de que la educación de adultos tiene que ser semejante a la educación masiva de la primaria común, digamos. Entonces, a veces hay mucha copia, digo, en términos de educación formal, yo me paré ahí, así que lo voy a decir desde ahí. Hay mucha copia de estrategias, de metodologías, en la formación docente también, que se copia la educación primaria común. Entonces, seguimos encontrando al día de hoy las fotocopias de los manuales de séptimo año de la primaria que la hacen los adultos, ¿no? Lo cual es bastante denigrante, sí, denigrante porque no hay consideración del otro que lo recibe. Con respecto a la atención, contexto y oferta educativa, allá tenemos escuelas de adultos, con un símil muy parecido a la escuela primaria común en lo que es organización y la cuestión de reglamentación. Hay escuelas con centros no nucleados, o sea que también el territorio no da para poner una escuela, la escuela con esta idea de instalada como de manera permanente, sino que va a un centro nucleado, no nucleado a una escuela. Hay programas de alfabetización, tal vez más con un sentido vinculado al trabajo, a la ciudadanía, a la democracia. Hay programas fines que son de terminalidad.
tanto para la primaria como para la secundaria, que hacen que la persona pueda terminar sus estudios. Ha tenido alguna cuestión de matiz porque se otorgaba una asignación universal o un plan de desempleo, para denominarlo así, a contraprestación de acceder o terminar la primaria o terminar la secundaria. Entonces, eso ha traído algún que otro inconveniente. Formación profesional, centros de formación profesional y centros de educación de nivel secundario. Todos con la matriz de pensar un sujeto joven, adulto, lo cual también ha generado, digamos, esta cuestión de inclusión. O sea, la idea de hacer una diversidad de oferta también ha permitido que mucha gente se incluya en el sistema educativo. Digo con esto que decíamos que la educación de adultos siempre atendía a los excluidos y a los postergados. Así que la demanda también va mucho en confrontar y tensionar no solamente el contexto, sino también la lógica de la escuela. Porque digamos, en la escuela de adultos, amén de que tenga una organización similar a una escuela común, tiene que tensionar con lo que pasa en el barrio, con lo que pasa con la muchachada, digo, lo que pasa ahí. Entonces hay esa lógica le digo porque en otra vuelta nos murió un expresidente y nos mandan las cuestiones de rigor, que es la bandera media asta, hacer mención, y la verdad no nos daba para hacerlo en escuelas de adultos, en muchas escuelas de adultos, la verdad no daba para hacerlo, menos en la escuela mía que estaba dentro de una cárcel, ¿no? También. Pero bueno, digo, ahí está, eso tensiona esa lógica escolar con el contexto. ¿Venimos bien de tiempo? Bien, bueno. En la atención de lo curricular, pensé, nosotros en los años 80 teníamos los lineamientos curriculares, que eran una serie de contenidos y áreas disciplinares con una fuerte impronta en la formación ciudadana y para el trabajo. En los 90 teníamos los contenidos, eran muy simpáticos, conceptuales, actitudinales y procedimentales, ¿no? Con una fuerte formación, acuérdense, teníamos la primera cuestión neoliberal que se presentaba, con una formación muy instrumental, ¿no? Por eso había contenidos procedimentales, ¿no? Después hubo, ya hacia el pasado, hacia el 2000, 2002, empezó a haber diseños curriculares, cada provincia hacía su diseño curricular sobre unos contenidos que marcaba el Consejo Federal de Educación, que es la reunión de todos los ministros de educación de todo el país. Dieron como una serie de contenidos mínimos, se llaman contenidos nucleares, contenidos mínimos que tanto cualquier educación primaria, secundaria o en el caso de adultos, sobre esos contenidos mínimos había que armarlo curricular, para que todos los pibes del país tengan la misma, todo aquel estudiante tenga la misma formación, porque pasaba que al pasar a las provincias el financiamiento y la gestión de muchas escuelas, los contenidos de un pibe de la provincia de Buenos Aires era distinto a lo que recibía un pibe de Salta, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido. Hoy día contamos tenemos el armado curricular son de tres ciclos, al menos en la educación primaria, un ciclo de alfabetización, un ciclo de formación integral y un tercer ciclo de formación por proyectos. Se usa ciclo con esta idea de algo no terminado como tal, pero sobrevuela el sentido que decía al comienzo. Hay que hacerlo gradual. Entonces, tenés que tener alfabetización para poder pasar a formación integral. Digamos, obviamente se puede incluir, digamos, que esa persona se la evalúa antes de entrar a la escuela para que pueda ubicarse en donde realmente esté en su nivel, ¿no? De aprendizajes y de saberes. El modelo de enseñanza, acá yo por lo menos lo que aprendí en todos estos años, es un modelo ecléctico. Usamos todo lo que tenemos al alcance de la mano. Digo, no es algo, o hay algunas cuestiones a veces a la moda, pero digo, hemos encontrado estrategias y dinámicas con una fuerte
mirada de educación popular, la palabra generadora, la unidad vital de aprendizaje, propuestas metodológicas, ¿no?, que siempre rondaban entre la educación popular y la educación de adultos, pero con una fuerte impronta en la psicología educacional, y siempre lo situacional, ¿no?, como que bueno, el contexto tenía que marcar para que se puedan apropiar, así que había cuestiones de rasgos de educación permanente, educación social, educación popular, como cuestiones que están a la hora del modelo de enseñanza y aprendizaje. Lo que sí puedo decir que siempre es una educación, digamos, muy personalizada, muy, digamos, uno sabe, digamos, como hay diferentes ritmos de aprendizajes, hay diferentes experiencias, saberes. Generalmente en los sectores populares encontramos generaciones de muchos años viviendo ahí, sino que siempre hay como una fluctuación. Entonces encontramos ahora un gran aluvión de la colectividad boliviana, peruana, paraguaya, están los que vienen del interior también y se quedan, entonces hay otros saberes y otros intereses que están en juego. Con respecto al sujeto de la acción educativa, algunas cuestiones. En los 50-60, en los años 50 y 60, yo diría hasta los 70, iban a la escuela de adultos aquellos llamados alumnos fronterizos, para los que tenemos más de 50, ya tengo 50. El alumno fronterizo era aquel que se le aplicaba un test y estaba en la frontera de la normalidad, Entonces ese pibe o se lo mandaba a una escuela especial, ¿no?, y si tenía sobreedad se lo mandaba a una escuela de adultos. En el caso de la cárcel, las escuelas de cárcel eran irregulares sociales, ¿no?, tenían una discapacidad social. Digo esto para verlo bien en ese contexto. Ya en los 70-80 se piensa en un sujeto adulto, trabajador, varón preferentemente, y en los 90 se plantea un sujeto a reconvertir, hay que reconvertirse laboralmente, y bueno, hay que formarse para eso, las nuevas saberes y habilidades que había que tener. Y en los 90, en los años 2000, 2001, comienza esta idea fuerte de pensar en un sujeto de derecho, ¿no?, lo cual cambia la dinámica, se centra más en la diversidad de los sujetos, las potencialidades, las capacidades, y ahora estamos volviendo a un sujeto de derecho, pero con una fuerte impronta de consumidor, ¿no?, y tecnológico. ¿Está? Digo porque la provincia de Buenos Aires ha desarrollado se llama BUD, Boca Única de digitalización, donde aquellas personas que se quieran anotar en cualquier oferta educativa, estas que nombré, lo tienen que hacer digitalmente. Digo, si la persona no sabe leer y escribir, pero puede manejar un celular, lo cual también nos pone en tensión a nosotros, porque en el caso de las escuelas en la cárcel es muy común encontrarnos con muchachos que no pueden hacer una oración, pero sí un manejo del celular, ¿no? Es una tecnología sofisticada, digo, para alguien que no... Pero bueno, se la rebuscan y además aún en una vuelta pensaba para enseñar a leer y a escribir, usaba la dinámica del chat con el estudiante. Hacíamos un chat entre él y yo en el papel, a ver si, pero tampoco, ya después cuando salió el audio, olvídate de escribir, ¿no? Nos pasa a nosotros, imagínense a alguien que le cuesta leer y escribir. Bien, otra cuestión me parece interesante es pensar también a los sujetos de la acción educativa que han sido parte de la marginación educativa, ¿no? Y también eso pensaba en el discurso pedagógico hegemónico, gracias, y también del fracaso. Eso también está flotando a la hora de pensar el sujeto de la acción educativa. Ya para terminar, algunos desafíos que me parece importante marcar. Yo pensé desafíos en términos de la dimensión política, ¿no? Como relevantes. A nivel curricular, a nivel de la formación docente,
a nivel organizacional, institucional y normativo. En lo curricular destacar algunas cuestiones. El pensar en un currículum que potencie la formación ciudadana global, la idea de sujeto de derecho, focalizando la participación comunitaria en la organización social. Si algo teme, esto que voy a decir que no salga de Uruguay, si algo teme la derecha es la organización. Si algo teme la cárcel es cuando se organizan los presos. Está, porque ahí su poder digamos, fuerte, normalizador, homogeneizante, se quiebra. Entonces, la cuestión curricular tiene que tener una fuerte impronta en la participación y en la organización social. La inclusión social, la flexibilidad. Digo, estamos hablando de estos tiempos y de esta información, entonces el currículum no puede ser una cuestión prescriptiva ni nada más, sino que tiene que ser una cuestión que se pueda como moverse, ¿no? Abrir y cerrarse. Pensar en la cuestión de la igualdad y la justicia social, aunque parezcan términos un poco lejanos, o dichos en otro momento con mucha fuerza, algunas cosas hay que volver. Yo creo que hay que pensar en esta cuestión de igualdad y justicia social en términos de la calidad del derecho a la educación. Un currículum que favorezca la educación sexual integral. Nosotros, por lo menos en el contexto de privación de libertad, las escuelas no tienen educación sexual integral. Tenemos algunos temas que aparecen, pero no hay una cuestión más sistemática. Es ley en la Argentina el garantizar la educación sexual integral. Entonces lo curricular tiene que tomar eso, la cuestión del medio ambiente local y global, la cuestión, también de los jóvenes. Los jóvenes no solamente es un colectivo social, con su especificidad, sino que está tramitando, cuestiones dramáticas, la violencia institucional, la perspectiva de género, el acceso al trabajo. En Argentina estamos teniendo en el conurbano bonaerense, las mujeres de menos de 29 años están casi en un 30% de desocupación. Es altísimo. Eso implica gestión política. Entonces, en ese aspecto me parece importante que lo curricular tome estas cuestiones que cruzan dramáticamente a los estudiantes. En la cuestión organizacional, empezar la escuela como una organización institucional versátil, versátil en términos que pueda como moverse, que no repita el modelo clásico de la escuela, ¿no? y la cuestión de organización escolar, que amén de que por ley corresponda, sino que se pueda mover. La escuela tiene que transformar el contexto más próximo, si no fracasa. Y el contexto más próximo es, en el caso me tocó a mí, la cárcel. Si la escuela no genera transformación en el contexto de la cárcel, del barrio, no es promotora, de distancias organizacionales, y no se compromete con ese contexto más próximo, la escuela va a ser un lugar donde un paso, esto lo dice un especialista en criminología, ¿no? Una escolaridad, no fluctuante, pero sí intrascendente. Pasan por la escuela y como si nada, como una cuestión más que tengo que hacer, ¿no? Y la escuela tiene que generar, es una oportunidad social, que dijimos al comienzo. Así que la escuela tiene que generar transformación en ese contexto más próximo. Dos cositas más para terminar. Por un lado, lo que se refiere a la formación docente, pensar en un educador o educadora también que se acomode a estas necesidades, ¿no? Para mí somos los que más sufrimos la cuestión de la tecnología, porque nos desbordan los jóvenes estudiantes, manejan digitalmente información y cuestiones que nos pueden, no digo superar, pero sí nos interpela a ver cómo podemos nosotros hacer que esas cuestiones que traen, sacarles provecho en cuestión de aprendizaje. Por eso es importante, me parece a mí, la cuestión de formación continua, pensar
la práctica educativa como una práctica también de investigación-acción. Digo, tenemos que tener un tiempo para reflexionar sobre nuestra práctica. ¿Cómo la estamos haciendo? ¿Cómo la llevamos adelante? ¿Cómo la podemos mejorar? ¿Qué cosas nos pasan nuevas? ¿Qué cosas no entendemos? No somos, sábelo todo, digo, hay cuestiones de la práctica educativa que no llegamos a comprender. O la comprendemos de una manera, tenemos prejuicios, tenemos reconocimiento de cosas que nos hemos formado y traemos ahora a la actualidad. Así que me parece que es interesante la cuestión de formación continua, de comprender para intervenir mejor. Si yo comprendo el contexto, comprendo, esto es medio lacaniano lo que estoy diciendo, pero digo comprender, si me permite, bien, acá porque si no me matan acá. Pero comprender para intervenir mejor. Comprendo el contexto, comprendo a qué voy el contexto. Es muy común en los maestros y maestras de la cárcel, que trabajamos en escuelas con cárceles, que pensemos que vamos a salvar a todos los muchachos, ¿no? Y en verdad vamos a laburar de maestros y maestras. Lo demás, hay cosas que no vamos a poder cerrar nosotros. Entonces, si uno comprende a qué va, yo no voy a curar, no voy a sanar, no voy a iluminar, sino que voy justamente a trabajar como maestro, digo, eso cambia la dinámica, cambia la perspectiva y también cambia mi satisfacción personal. Digo, no voy a fracasar si tengo idea a qué voy. Y también con quién voy a trabajar y en qué contexto. Lo último, pensar la educación como derecho implica también pensarla en términos de calidad de realización del derecho. Algunos que ya me han escuchado, pero suelo decirlo, hay esa calidad de desarrollo, no es hablar de calidad educativa, sino que el derecho tiene una serie de criterios y obligaciones que son indispensables para que sea apropiado por los sujetos y sea una política efectiva de inclusión. Y son lo que ha denominado en su momento Caterina Tomasewski, que fue relatora del derecho a la educación en el año 2000 por Naciones Unidas, ella habla de las 4A. Pensar la educación en términos de accesibilidad, cuán accesible es la educación. No solamente acceder a la educación, sino permanecer y egresar. Digo porque en estas derechas regionales no niegan el derecho, lo desfinancian. No te dicen que no tenés que ir a la escuela, nada más te saco cosas, te voy sacando. No financio ya la política educativa para el contexto de privación de libertad, educación rural, saco. Entonces te desfinancio, no te quito el derecho, te lo desfinancio, que es una manera encubierta de bajar, digamos, la calidad de realización del derecho. Y también la otra cuestión que hace la derecha, que esto no lo dije, pero es importante, es sacarle la historicidad al derecho. Escuchen los discursos de nuestros dirigentes, preferiblemente de Argentina, son muy simpáticos, a veces grotescos, pero tienen esta cuestión de sacarle la historia al derecho. Y cuando le sacas la historia, porque lo vas a negar. Es una forma de negación del derecho. Y esto va desde negar el número, esta famosa discusión de los números 30.000, no 30.000 desaparecidos en Argentina, ¿para qué los sindicatos? Ahora está la discusión, no, es una cuestión premoderna, que haya sindicato, estamos locos, pero bueno, digo, sacarle historicidad a las conquistas sociales, a los derechos sociales, es una manera también de debilitar el derecho. La segunda A es la cuestión de asequibilidad, que es disponibilidad de la educación. La educación tiene que estar disponible por el contexto y por el sujeto. Lo tercero es una educación, el criterio de adaptabilidad. ¿Cuán adaptada está la educación a ese sujeto y a ese contexto? Decíamos recién, si yo le llevo figuritas con florcitas y nenes jugando a un sujeto adulto, obviamente lo estoy en algún punto denigrando, ¿no? Entonces hay que pensar, digo, tanto la oferta educativa pensada para ese sujeto que está en esa condición y en ese contexto.
Nosotros siempre decimos sujeto joven adulto, privado de libertad, que no es poca cosa, que marca intrínsecamente, y el contexto de la cárcel, que da una lógica diferente a otras lógicas. Y el último es la aceptabilidad, como cuarto criterio. Hay que pensar en una educación que sea aceptable en términos éticos, en perspectiva de derechos humanos, y esto implica contar con contenidos y con metodologías, digo, que tiendan a eso. La frase clásica que se escuchaba hace muchos años era: la letra con sangre entra, ¿no? Entonces está diciendo, vas a aprender a leer con un palito en la cabeza, entonces eso le saca toda potencialidad que tenga la educación, en la cuestión de metodología, en la cuestión de dinámica. Por eso es un hecho político, justamente, porque si yo voy con la idea de que a intervenir y pensar que los sujetos que voy a intervenir son una tabla rasa, que no saben nada, que pobre muchacho, y después vuelven a la cárcel, pobrecito, 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 que es un poco la mirada paternalista, realmente le quitamos toda la potencialidad que tiene la educación de transformar. Estamos hablando de transformar, la educación no solamente transforma al sujeto, sino también transforma el contexto. Así que bueno, compartirles esas ideas. Muchas gracias. Empiezo por agradecer la invitación. Para mí de verdad siempre es un honor tomar la palabra en un ámbito donde se discute y se disputa ciertas perspectivas en torno a la educación. Y la verdad que el convite fue particularmente sugerente porque quizás puso en el título algo de lo que algunos nos sentimos más convocados, que es dar esa discusión política a propósito de la educación y a propósito de los dispositivos educativos. La verdad que creo que cuando uno se pone ese título, creo que todos solo podemos testimoniar a propósito de la experiencia que nos ha atravesado y que nos permite sumarnos a una reflexión de esta naturaleza. Yo he trabajado hasta ahora. Los nombres son complicados, pero a esta altura me gusta decir que, como creo que muchos de los que estamos acá, nos toca trabajar ahí donde hay algo que no funciona. Y ese algo que no funciona creo que a algunos nos convoca a decir, bueno, es ahí, en esos territorios. Miren, yo prefiero a esta altura decir, de todos los adjetivos que podríamos decir, de qué son esos territorios, de la exclusión, de la vulneración, bueno, de todos los adjetivos que también a lo largo del tiempo hemos ido modificando, yo últimamente me siento más próxima en decir que trabajamos en los territorios donde nace y se sigue reproduciendo la injusticia social. Y creo que una reflexión de esta naturaleza tiene que ver con preguntarnos, o más que preguntarnos, por la terquedad, por la insistencia de que exista educación ahí donde se instituye la injusticia. Ese es un poco ese ámbito en el que yo me siento parte y creo que muchos de los que están acá también. Así que me sumo a una reflexión de este tipo con viñetas, con lo que a mí me trabaja mientras trabajo, con las cuestiones a las que uno puede recurrir para ordenarse la cabeza, para armar un cierto suelo donde pisar una perspectiva, una posición. Por suerte, esto siempre está en construcción. Yo lo que traje son unas viñetas, unos puntos, que me parece que hacen a la discusión sobre la perspectiva política en la educación y particularmente en la cuestión de los dispositivos educativos, que no es lo mismo, pero no sé, capaz que al final podríamos jugar un poco con esa distinción a propósito del concepto de dispositivo. Pues bueno, para ir directamente a la invitación, yo empiezo con un primer punto para decir que un primer componente de una perspectiva política acerca de la educación tiene que ver con asumir, digo yo, que eso que llamamos educación no puede ser nunca reducido a unos contenidos. No ahora,
no es un tema de ahora, es un tema de que ya es una posición política reducir la educación a una cuestión de transmisión de contenidos. Digo reducir sin el exceso de decir que es posible que haya educación sin transmisión, porque eso no es posible. La educación es transmisión, es pasaje, y algo de eso se juega. Lo único que no es solo eso. Me parece que para discutir esa perspectiva que insiste en una perspectiva política, insisto, de hacerse cargo, de decir que la educación es solo contenido, yo creo que deja en la invisibilidad un proceso a través del cual la educación está totalmente concernida, y es que si hay sociedad, si tenemos sociedad, si tenemos vida en común, es porque los sujetos atravesamos por lo menos dos procesos de filiación, digamos. Bueno, uno que está muy de moda, que es esa filiación en el orden de lo familiar, si ustedes quieren, esa filiación de sangre que nos filia y que nos inscribe a un árbol genealógico. Y muchos de los problemas de la educación quieren enviar ahí a los problemas que se suscitan en el territorio educativo, es decir, quieren familiarizar los problemas de la educación e insisten en decir que si la educación no funciona es por las familias. A mí me gustaría sumarme a esa conversación discutiendo esa perspectiva, por lo menos para que se vuelva un poco más mesurada, para que no se instale en el exceso. Porque desde el punto de vista conceptual, ningún sujeto se instituye desde el punto de vista de instituir la vida y desde el punto de vista de humanización, si ustedes quieren, es decir, de ser un sujeto de la palabra, de ser un sujeto de eso que llamamos lo humano, solamente con el proceso de filiación que se dirime en el orden de lo familiar. Es decir, que cualquier sujeto tiene que además hacer otro trabajo de filiación exogámico, simbólico, que se hace en lo que no es familia en el mundo. Yo creo que la educación, desde un tiempo para acá, esos grandes sistemas formales, no formales, adentro de la escuela, en la frontera de la escuela, más allá de la escuela, esos lugares donde algo se pasa, donde hay unos grandes que le pasan algo a los chicos, esos lugares son lugares de filiación simbólica, no solamente de acceder a tal o cual contenido. Es ese lugar donde esos lugares, esos muchos escenarios y muchos lugares, seguramente a lo largo de toda la vida, donde nos recordamos que no es posible ni ser sujeto singular ni ser sujeto colectivo, armando el relato de lo que nos concierne con un relato exclusivamente familiarista. Y yo creo que desde una perspectiva política la educación es eso no familiar que filia al sujeto singular, pero que en el momento que filia al sujeto singular crea la sociedad, hace sociedad. Yo no tengo mucho tiempo acá en abrir mucho esta conceptualización que daría seguramente para horas. Solamente quedarnos quizás con lo más del eslogan que hay en ese concepto, y es decir, que una sociedad no es nunca la sumatoria de sus familias. Y que una sociedad se teje, si ustedes quieran, desbordando el orden de lo familiar. Y esa tarea de construir lo que no es familia es una tarea propiamente inherente a una forma de la educación, a algo de la educación que ocurre desbordando el orden de lo familiar. Yo adjudico desde la perspectiva política ese valor a la educación, un valor que tiene que ver con un trabajo de natalidad, de filiación y de inscripción que las sociedades no pueden hacer solo con las familias. Entonces, a mí me gusta tomar una frase de Marcelo Viñar, que es un psicoanalista uruguayo, cuando él dice, ¿qué necesita un niño, qué necesita un adolescente? Ser alguien para alguien. Y yo le sumo siempre a ese comentario de Marcelo, con el que a veces tengo el placer de conversar. El sujeto necesita ser alguien para alguien en lo familiar, pero necesita también ser alguien para alguien afuera de lo familiar. Ser reconocido y ser filiado en eso que no es familia, que es en su sociedad y en su tiempo. Para mí este es el gran sentido político de la educación.
Solamente, antes de pasar al punto 2, quiero decir que cuando uno habla de jóvenes y de adultos, particularmente en temas de jóvenes y de adolescencia, que es uno de los temas con los que intento involucrarme todo lo que puedo, es decir, que se juega en la educación de adolescentes y jóvenes, quiero recordar que ese trabajo exogámico, esa función exogámica de que los adolescentes salgan del orden de lo familiar, se puede hacer sí y solo sí. Los adolescentes salen del orden de lo familiar y encuentran unas pequeñas unidades, grandes, pequeñas, lo que sea, donde hay otros adultos no familiares que cumplen sin duda una tarea parentalizante, no porque sean mamá y papá, sino porque son esos otros adultos de la sociedad que no son precisamente ni mamá ni papá y aún así participan de ese proceso de ser alguien para alguien en la sociedad y en su tiempo. Algunos autores llaman a esta función de los pedagogos, de los maestros, de cualquier tipo de figura, algunos yo lo voy a tomar ahora, hablamos de los oficios del lazo, para decir, bueno, hay algo ahí en esa exogamia, en esa salida que se lleva adelante por unos que participan activamente del trabajo de la natalidad de una sociedad. Es decir, como dice Hannah Arendt, el problema es que todo el tiempo llegan nuevos y hay que recibirlos, y hay que inscribirlos, y hay que filiarlos. Bueno, estos educadores, estas personas que participan de ese ámbito exogámico, preferimos llamarlo así como oficios del lazo. Ahora yo voy a volver sobre esto, para decir, algunos autores dicen, bueno, estos son postas parentales, unos referentes no familiares que participan en el proceso de construcción de un sujeto singular, pero también de la construcción de la sociedad. El segundo punto, cuando uno piensa en la dimensión política de la educación o la dimensión política de los dispositivos educativos, que yo querría sumarme a una perspectiva así, es decir, que cuando uno habla de política, de lo político, y acá hay muchos autores a los que hacer referencia, voy a intentar eludir así el academicismo para que conversemos, ¿no? Más libre de referencias teóricas, pero no es que no las haya. Uno tiene que poder pensar en una dimensión, si ustedes quieren, macro de la política, pero a la vez reconocer que se juega todo el tiempo en todo territorio político una dimensión micro. Como ven, no es lo mismo decir la dimensión macro de la política que macropolítica, y tampoco es lo mismo decir la dimensión micro de la política que la micropolítica. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que si hay unas cosas, y acá quizás sea un punto de los más polémicos en el territorio de la educación, de los que quizás encontremos ahí como mucha pluralidad de voces. Yo creo que uno de los problemas actuales que tenemos en el territorio político, digamos, que incluye, creo que está claro que esto incluye la educación formal, los grandes sistemas educativos, pero incluye algo más, ¿no? Que no estamos dando esta discusión solamente adentro de la escuela, sino en todo ese territorio más grande que podemos llamar, o que yo quiero pensar que es el gran terreno de la política pública con los sistemas educativos adentro. Quizás uno de los principales problemas que algunos querríamos conversar tiene que ver con una brecha demasiado grande entre la discusión macro sobre la política y la dimensión micro de la política. A veces uno tiene la sensación como que hubieran dos mundos. El mundo de lo macro, con algunas caricaturas como los del escritorio, digamos, ¿no? Caricaturas que nos permiten decir algunas cosas. Y luego los del territorio, los del campo. Yo querría no eludir una discusión a propósito de esa conversación o de esa imposibilidad de comprenderse y de hablar. Pero quiero sumarme desde una perspectiva, si ustedes quieren, más conceptual. Algunos entienden la política como si se tratara de resolver algunas cuestiones a nivel macro, en la dimensión macro de la política,
y se tratara de bajarla para replicarla y para implementarla, así como está, en distintos lugares y en distintos anclajes territoriales. Yo creo que tenemos que conversar sobre ese modo mismo de entender la política. Porque lo cierto es que, por supuesto, nadie va a discutir, yo por lo menos no voy a discutir, la enorme relevancia de la dimensión macro de una política y de las decisiones políticas que se toman a nivel macro que organizan un problema y que le dan a una sociedad una orientación y un norte. Discutir eso es estar un poco chapita. Pero lo que yo sí querría discutir, o me gustaría que conversemos, es que luego eso se implementa y aparece otro escenario, que es un escenario micro, que es un escenario pequeño, que es un escenario, si ustedes quieren, del todos los días, que no es lo mismo la cuestión del tiempo que la cuestión micro. ¿Cuáles son para mí los problemas que se suscitan ahí? Y acá si ustedes, alguno se tienta con alguna referencia teórica, a mí quienes me organizaron la cabeza para poder pensar esto son algunos autores muy viejos, hablando de viejos y de nuevos, como es Gabriel Tarde, que, bueno, está en la fundación de la sociología, pero es alguien que ha sido retomado por gente como Michel Foucault, como Bruno Latour, como las filosofías de Deleuze, de Guattari. Es decir, esta insistencia en algo que les quiero leer directamente de Gabriel Tarde, cuando dice, se trata de una invitación a ir de un tratamiento panorámico o en bloque a las exploraciones en detalles de los modos elementales de producción, reproducción y metamorfosis de los conjuntos y de las unidades sociales, a no dirigir la primera mirada a las estructuras globales, sino a los flujos subrepresentacionales, a las conexiones y disyunciones moleculares en las que aquellas se originan y se diluyen. Desplazamiento de la macro a la microsociología, donde esta última no remite solo a una escala, sino también y sobre todo a un punto de vista para la comprensión general de las cosas. Lo que quiero decir es que un punto sustantivo para que podamos avanzar también en términos de perspectiva política en educación es que si seguimos un poco el pensamiento de Gabriel Tarde, nos convencemos de que no se trata solo de comprender cómo lo grande sostiene a lo chico, sino de comprender a la vez, y yo pongo un i acá y no un o, sino comprender a la vez de qué manera es lo chico lo que sostiene a lo grande. El problema de esta conversación entre lo micro y lo macro es que tenemos que asumir que lo macro, aunque se quiera erguir como tan poderoso, de Foucault para acá, la verdad es que lo macro es siempre una reducción de lo micro. Lo micro, dice Gabriel Tarde, es infinitamente más complejo que lo macro. Por eso los que trabajamos en el territorio de lo micro sentimos muchas veces que hay algo de esa complejidad de lo infinitesimal que no queda capturada en las reducciones de lo macro. A mí me parece que este es un punto importante para una perspectiva política acerca de la educación. El comprender cómo no se trata solo, para mí, de lo que se trata es de poder conversar. Es de construir, hacer las traducciones necesarias para que no se nos transforme esto en un mundo paralelo de la macropolítica y de la micropolítica. Yo ubico acá a uno, y no es un tema de basismo, ¿saben? Para mí. Es un tema de que si algún día vamos a tener cambios sustantivos en educación, es porque se han procesado en enorme cantidad de problemas minúsculos, infinitesimales, que constituyen las dimensiones capilares de los cambios. Por eso yo creo que los que trabajamos en los territorios de la educación tenemos abierta todo el tiempo una discusión micropolítica. Es una discusión sobre los gestos, sobre los modos de hablar, sobre las maneras, sobre cómo disponemos el escenario cotidiano. Y yo creo que se puede tener una genial macropolítica
o una macropolítica desastrosa, pero si no discutimos los componentes pequeños, los infinitesimales, los gestos, las miradas, las palabras que disponemos, cómo armamos esa dimensión micro, y esta es lo que yo querría decir, lo diría así: nosotros no podemos eludir las discusiones micropolíticas en las escuelas, en las cárceles, en los proyectos sociales, porque nosotros podemos hacer así, miren, podemos trabajar en políticas inclusivas, pero hacer las cosas todos los días que más que incluir le recalcamos al otro su condición de exclusión. Y eso se hace con problemas de diseño, de reparto y distribución en la macropolítica, pero también se activa, se reproduce y se multiplica en la dimensión micropolítica, donde se juega también la educación. Entonces, para mí son dos escenarios de disputa. Uno no sustituye al otro. Lo diría así: no podemos eludir las discusiones micropolíticas con la coartada de la macropolítica, y mucho menos eludir las discusiones macropolíticas con las coartadas de la micropolítica. Entonces, a mí me parece que este es un componente sustantivo de la discusión política en educación, de que se trata de cómo diseñamos las cosas bien, de cómo hacemos lugar para todos. La discusión, tanto la discusión macro como micro, por lo menos a mí se me ha pegado un concepto últimamente, también en esta búsqueda que decía el colega cuando abría el evento, como todo el tiempo intentamos construir unas categorías que nos permitan trabajar, porque algunas ya no nos sirven. A mí se me ha pegado últimamente, para dar esta discusión a nivel macro, pero también a nivel micro, con los colegas ahí cuando estamos en las salitas, caminando por las calles, sosteniendo un taller, sosteniendo un acompañamiento ahí. A mí se me ha pegado un concepto que es el concepto de lo común. Y tampoco tenemos tiempo de abrirlo acá, pero quizás quienes más los han trabajado en los últimos 5 años son Christian Laval y Pierre Dardot, dos pensadores franceses que estuvieron en Montevideo el año pasado a propósito de un seminario sobre lo común. Y la discusión sobre lo común es interesante. Por supuesto, ellos tienen una elaboración enorme, pero cuando uno va a concluir, bueno, ¿y qué es lo común? ¿Y qué es lo común finalmente? Ellos terminan diciendo, bueno, lo común, digamos que es lo inexpropiable, es decir, que no se lo podemos sacar a nadie, y lo común es también lo inapropiable, es decir, nadie se lo puede querer agarrar para sí. Yo creo que la educación es el lugar donde se instituye lo común. Es decir, no se la podemos sacar a nadie, y en tiempos de privatización neoliberal nadie han querido comprar el agua, ¿cómo no van a querer comprar los sistemas educativos? Entonces, la cuestión de lo común tiene que ver con lo inexpropiable y con lo inapropiable. Pero ¿cómo se juega eso en la escala micro? ¿Cómo se juega esa perspectiva que me convence visceralmente de que el otro que está ahí no es más que un semejante? Y lo único que media entre nosotros no es una escala que lo clasifica. Hemos avanzado desde el neoliberalismo para acá muchísimo en la construcción de las diferencias con los excluidos. Tenemos bibliotecas enteras a propósito de cómo piensan, de cómo viven, de cómo sienten. Tan distintos ellos. Yo creo que es tiempo en la discusión política de construir lo común. De dejarnos de decir que queremos incluir, pero desplegar un conjunto de posiciones, de estrategias y de modos de pensar que están al servicio de remarcar esa raya que divide al ellos y a nosotros. Por supuesto, esto requiere, y el tercer punto al que me quiero referir, y ahora sí me quiero quedar en lo infinitesimal. No es que la discusión macro no me interese, pero por lo menos creo que puedo aportar mucho más en la dimensión micro, en la dimensión infinitesimal de la política, y hacer de eso una micropolítica. Miren, desde esta perspectiva les leo una frase más, no más. Bueno, no la voy a encontrar ahora, doy otra vuelta y capaz que después se me aparece. El tercer punto yo lo llamé posiciones de los oficios. Desde hace un tiempo esta parte con algunos colegas argentinos, Graciela Frigerio, Daniel Corinfeld, bueno, un montón de gente que
recurrimos a esta manera de pensar esas posiciones micropolíticas, esa práctica infinitesimal como oficios del lazo. ¿Y por qué elegimos esa manera? Primero por lo que anunciaron al comienzo, porque esto que está en juego, que tiene que ver con educar en los territorios de la injusticia, parece que no puede ser adjudicable a un solo campo disciplinar. Es decir, que no es volviendo a erguir los edificios que delimitaron claramente los objetos discretos de las disciplinas de la modernidad, parece que no es por ahí. No se trata de decir qué hace el psicólogo, qué hace el trabajador social, qué hace el maestro, lo estoy llevando a escala chica, ¿no? Y determinar unos TDR y determinar usted empieza acá y termina acá, y entonces vamos a volver a erguir en las prácticas cotidianas de las instituciones a las disciplinas, y vamos a tener gabinete. Bueno, algunos pensamos políticamente que no es por ahí. Que en todo caso el mundo en el que estamos nos obliga a pensar mucho más en el entrelenguas de las disciplinas, el poder asumir este Babel en el que estamos y entender que se trata de hablar más de una lengua y poder conversar en más de una lengua. Y por eso recurrimos, no decimos esto lo hacen los maestros, los psicólogos, los trabajadores sociales, somos fronterizos. Como los de estos que eran de la década del 50. Somos los locos del 50 que creemos que, como dice Dressler, que nuestra casa está en la frontera. Es decir, que se trata mucho más de habitar esos territorios del más de una lengua. Y elegimos la referencia a oficio por muchas cuestiones, pero para no despojar esa tarea de esa dimensión artesanal que tiene. Por supuesto, cuando uno habla de política educativa, no todo es artesanal y no todo se puede hacer vez a vez. Pero para algunos no hay política en serio si no existe en algún punto esos trabajadores de la singularización, esos que miran a la cara, que mentalizan un rostro, que recuerdan un nombre. Sin eso, a algunos se nos hace prácticamente imposible concebir la educación. Esos pensamos que son así, como unos trabajadores de esos oficios que no pueden despojarse de su artesanía, que no pueden despojarse de su singularización, de su invención. Y decimos que son del lazo porque son unos oficios que tratan de tejer ahí ese lazo social que se interrumpió hace más de una generación para algunos sujetos. Entonces se trata de estos oficios. Cuando uno trabaja en estos oficios, bueno, tiene que construir una posición, no puede andar así, hay que tejer cuál es la posición que nos sostiene en esos oficios. Y hace relativamente poco en un seminario tomamos la metáfora de los umbrales y dijimos que trabajar en estos oficios es verse cada tanto en un umbral, es decir, en una puerta, donde hay que tomar una decisión. Y quería mencionar dos de esos umbrales frecuentes en los que trabajamos en los oficios del lazo. El primero, yo lo tomo de Denis Merklen, quizás algunos lo conozcan, y particularmente de un texto que se llama Biblioteca en llamas, cuando las clases populares cuestionan a la sociología y a la política. Y ese libro, esa investigación versa sobre un fenómeno que ocurre en la periferia de París con frecuencia, que es que cada tanto en los barrios pobres se queman las bibliotecas. Creo que tenemos pocas bibliotecas nosotros en los barrios pobres, entonces creo que se queman pocas bibliotecas acá, pero se queman escuelas o se queman CAIF, o se queman, o se roban, o se atacan, o se daña esa pequeña unidad que va ahí a distribuir algo y esos lugares se los ataca. Y por supuesto no hay quienes digan, ¿viste? Lo que hacen son unos ingratos. Denis Merklen investiga ese fenómeno y deja un libro maravilloso, del que yo les querría compartir un parrafito nada más de lo que son las conclusiones de esa investigación. Es lo que nos revela el caso de las bibliotecas, dice Merklen. En efecto, en su condición de agente de la institución pública, los bibliotecarios y la biblioteca son situados por los habitantes en una notable ambivalencia. Por un lado, la biblioteca es percibida como una suerte para el barrio, como una oportunidad de acceso a la cultura,
como una institución prestigiosa, como un espacio abierto a todos y apreciados por muchos, especialmente destinado a los niños, a los jóvenes, a las personas mayores. Pero por otro lado, el ataque a la biblioteca viene a significar todo lo arbitrario de esta intervención del Estado y de otro grupo social en nuestro espacio, el barrio. Las bibliotecas de estos barrios están en contacto con individuos y familias que tienen cada vez más dificultades para sobrevivir mediante el trabajo y se ven obligados a salir a buscar una buena parte de los recursos indispensables en los dispositivos de políticas sociales ampliamente localizados y distribuidos en el territorio. Garantizar el cotidiano requiere una movilización permanente, un gasto de energía entre los mostradores de las instituciones y del Estado que controla esos recursos. Pero ese gasto de energía, esas recorridas que observamos de mostrador en mostrador, constituyen también la actualización de una diferencia social fundamental entre los que controlan los recursos y tienen el poder de decisión y quienes dependen de esos mismos recursos para vivir. Un poco lo que venía señalando. Es decir, esos mismos dispositivos de política pública en los que todos trabajamos, dependiendo de las posiciones que nosotros sostengamos a nivel micropolítico, se van a transformar en unos lugares de acceso o en unos lugares donde le reactualizamos todos los días al otro que él vive de lo que otros deciden que le van a dar. Me parece que esa sensibilidad a propósito de esa posición por eso yo creo que ese umbral, esa puerta, digamos, metáfora, ¿no?, en donde siempre hay un otro, puede ser la ocasión y nosotros podemos caer. Este constituye para mí políticamente, pero también uno de los talones de Aquiles, de la propia ética de un cierto oficio. De eso creo que tengamos que discutir. Nosotros no podemos acomodarnos cómodamente en unos oficios y en unas posiciones que estén al servicio de reactualizar las diferencias sociales fundamentales. Y para mí constituye ese sin duda una de las incomodidades más grandes. ¿Cuáles son las posiciones? Bueno, por supuesto, este es un umbral en donde creo que la única posibilidad es la construcción del semejante y la convicción total con la que cerró el compañero. A veces nos creemos que estamos ahí haciendo una dádiva, que estamos dando algo. No estamos dando nada. Estamos recontra atrasados con una distribución donde el otro se quedó sin nada. Pero esas son posiciones. Hay quienes creen que nosotros le estamos dando a esta gente. Y bueno, esa es una posición política de la que tenemos que conversar. Pero tenemos que conversar de los grandes enunciados, pero también tenemos que conversar de esas dimensiones infinitesimales donde las cosas se instituyen, quiero decir, de manera muy sigilosa, ¿no? Una cosa son los grandes discursos y otra cosa es la manera sigilosa, silenciosa, en la que el propio sentido de lo que fuimos a hacer se pervierte. ¿Cómo estoy de tiempo? La segunda cuestión, también una cuestión de umbral, si ustedes quieren, y con esto ya vamos cerrando para el intercambio. Yo he compartido, no sé, con algunos de ustedes que miro caras y creo que nos hemos encontrado, espero que no les resulte muy reiterativo esta idea, este intento de pensar eso que en algún texto quedó así como nombrado como lo insoportable en las instituciones, ¿no? Yo no voy a abrir ahora la conversación sobre lo insoportable, pero sí me parece que hay un umbral muy fuerte en estos oficios y en la dimensión micropolítica. Y es que, por supuesto, cuando uno trabaja en ciertos territorios de la injusticia social, esto le dijo Deligny a hay Marcelo que sabe mucho de Deligny, a una alumna, quiero decir, alguien que se sumaba a un espacio pedagógico de trabajo con adolescentes que habían cometido delitos, y entonces ella era joven y estaba llegando y estaba muy impactada con las conductas de estos adolescentes tan transgresoras.
Y lo que más le impactaba era cómo estos adolescentes solían atacar a los propios educadores, los buenos, los que estaban ahí. Y entonces ella estaba indignada y le fue a decir a Deligny, no sé si lo ubican, es un pedagogo, Semilla de Crápula, uno de sus libros más importantes de leer. Y entonces le dijo, pero che, mirá lo que hacen esta gente, son disparate. Y él le dijo, vos olvidás que los ahogados, cuando se los salva, empiezan por vomitar. Y no sé, a mí me parece una frase enormemente potente para explicar, porque si uno trabaja en estos territorios con ciertas subjetividades, uno va a sentir que hay algo del ataque a la cultura que se juega también en el dispositivo educativo al modo de las bibliotecas. Yo quiero hablar de eso, porque no es que nosotros disponemos unos dispositivos educativos en los territorios de la injusticia con los que hace como 40 o 50 años que estamos en deuda y esta gente se vuelve amable y está muy agradecida. No ese es el fenómeno que acontece cotidianamente en la micropolítica. No, trabajamos con otro material, se trata de otro trabajo. Entonces, ¿qué es eso? Y dependiendo de cómo leamos eso, ahí hay una de las discusiones políticas más importantes, porque hay algunos que leen esos fenómenos que serían disruptivos, para usar una palabra espantosa, serían así como bueno, qué sé yo, una gente que viene ahí a poner en aprietos a los educadores, a llevarlos a sus límites. Bueno, hay quienes insisten en tratar eso como un asunto de moral. Es decir, acá lo que está en juego es que esta gente no tiene moral, es evidente. Son unos inmorales. No tienen respeto por nada y realmente, bueno, hay quienes entienden eso y seguramente desde esa perspectiva se reactualice todo el paradigma punitivo que viene de antaño, pero que está convencido que a esta gente la vamos a arreglar con encierro y con castigo. Es toda una perspectiva política. Muy bien, a estos inmorales les vamos a doblegar el cuerpo y el alma. Y los vamos a castigar. Y los vamos a castigar, a veces ni respetando los derechos humanos, pero ponele que lo vamos a hacer respetando los derechos humanos, pero violentando sutilmente todo el tiempo la subjetividad. Este es un umbral. Yo cuando me veo en ese umbral, recurro desde hace mucho tiempo a la obra de alguien que trabajó mucho con niños difíciles, lo llamaba él, que es Donald Winnicott, y que, bueno, algunos quizás noten la insistencia con ese autor. Porque Winnicott, que trabajó con niños difíciles durante toda la Segunda Guerra, dejó un legado impresionante del manejo, es decir, de estar con estos gurises, y cómo se instituye en serio la autoridad entre estos gurises, y cómo funciona el límite en serio, y cómo un adulto se erige como un adulto de valor con ciertos gurises. Bueno, la discusión es interesante, no da el tiempo. Solamente extraigo de la enorme obra de Winnicott un concepto, que creo que está para mí ahí en el umbral, un umbral por el que tenemos que pasar si laburamos en esto. Y Winnicott dijo, estos niños y estos adolescentes que constituyen una molestia para la sociedad, despiertan en la sociedad sentimientos públicos inconscientes de venganza. Y le dijo a las instituciones que trabajan con estos desviados, con estos hijos de la injusticia, llamémoslo por su nombre, dijo, una institución que trabaje con esta gente tiene que tomar una decisión. O le dice a esa voz pública, bueno, un momentito, usted llegó hasta la puerta del dispositivo pedagógico educativo que vamos a instituir. De aquí en más, los que sostenemos este dispositivo pedagógico educativo, tenemos otras hipótesis de cómo estos sujetos que se han equivocado encuentran otra relación consigo mismo, con el mundo y con los otros. Tenemos otras hipótesis y tenemos otras ideas. No los vamos a encerrar, no los vamos a castigar, así como esa voz. Porque Winnicott decía, yo no tengo ninguna esperanza de que esta voz se ahogue. Esta voz siempre existirá en la sociedad.
pero la decisión es pedagógica y es de política educativa. Winnicott decía, usted tiene que tomar una decisión. O le cierra la puerta en la cara a esa voz pública y le dice, momentito, de aquí en más trabajamos de otra manera, o usted, como dispositivo pedagógico y educativo, se constituye usted en el brazo ejecutor de la venganza pública. Fuerte. Pero me parece que cuando uno trabaja en los territorios de la injusticia, cuando la educación no funciona, con aquellos que dejamos afuera del reparto, uno se las tiene que ver con este ataque a la cultura. ¿Cómo lo signifique? Si lo significa desde un punto de vista moral punitivo, se lleva adelante toda una práctica micropolítica infinitesimal enormemente poderosa, indoblegable ante los mejores enunciados de la macropolítica, porque los pedagogos y los educadores saben que lo que dijo Foucault es verdad. Hay un micropoder que opera y mucho. Entonces, o uno es eso, y esa discusión hay que darla ahí, o uno reproduce, uno es el brazo ejecutor, que es el diazepam en el jugo de naranja. Si no es más que, por poner uno de los ejemplos más recientes, sino para poner en total evidencia cómo opera la venganza pública adentro de las instituciones que creamos y destinamos para educar. Tenemos que estar a salvo de eso, y esa es la discusión política de las más importantes. Listo, dejo por acá.